Andrés quiere descabezar a todos los dirigentes políticos nacionales y regionales del país. Esa es su lucha diaria. ¿De todos los partidos? De todos los partidos y contra todos los que no sean de acuerdo a lo que él cree, quiere descabezarlos. Lo está haciendo, usando facciosamente la ley. O sea, el güero se salvó. Incluso haciendo lo que a él le hacían. Sí. Esa es la mayor contradicción del Movimiento Ciudadano. Y en particular Dante Delgado, no vamos a permitir que él lleve más allá de lo que la Constitución establece como facultades para el presidente de la República. Pues, no lo vamos a permitir. Y por eso tenemos que levantar la voz. Cuenta con Atypical TV, que tampoco lo vamos a permitir, por supuesto. ¿Qué ha hecho Movimiento Ciudadano? Darle la cara y decirle, frente a lo que tú quieres hacer, tienes una fuerza electoral que te conoce y que no va a permitir la captura de los poderes más allá de las facultades constitucionales que tienes. Ese es el mensaje, Andrés Manuel. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les voy a platicar a quién invité hoy. Hoy invité a un ser humano muy especial. Les voy a decir por qué. Porque para él la palabra derrota es una palabra. Le vale madres. No cree en eso. La palabra éxito tampoco cree en eso. Es un hombre que ama a México grueso y necio como pocos que conozco yo. Es el fundador del partido de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dante, bienvenido a tu casa y a tu programa. ¿Cómo estás? Carlos, muy agradecido por esta oportunidad. Se trata de un comunicador excepcional, sui generis. Gracias. Tienes un estilo que te distingue y además en este proyecto que compartimos, que sabemos que va a fortalecer la vida de comunicación en el país. Enhorabuena. Gracias. Bueno, viene la primera pregunta que la tengo que hacer. Si gana López Obrador o Morena la mayoría en el Congreso, ¿se vuelve Venezuela y López Obrador un dictador? Desde luego que no. Y esto no lo podemos permitir los mexicanos. No, pero en caso de... No, aún que se diera en el supuesto no concedido que así sucediera, no lo podemos permitir los mexicanos. Okay. Entre otras razones, porque recuerden que tenemos un sistema bicameral en donde las reformas sustantivas tienen que ser aprobadas en ambas cámaras. Y adicionalmente, por la prefiguración que se ha dado en el ejercicio electoral, veo difícil que alcance mayorías calificadas para hacer reforma en la Constitución. Esto es clarísimo. ¿Por encuestas? No, por la realidad. Es decir, si no tiene la votación suficiente, su presencia en el Congreso será más limitada. ¿Y no se vuelve más caprichoso? Bueno, eso es aparte, pero eso no es que se vaya a convertir en caprichoso. Okay. Lo está acreditando que lo es plenamente desde que asumió la presidencia de la República, que por cierto hay que subrayar, su discurso de inauguración era promisorio. Sí. El problema es que no ha cumplido lo que dijo incluso en su mensaje inicial. Y yo veo lo que tú dijiste antes que empecemos a grabar el programa, que es lamentable que alguien esté haciendo lo que él sufrió y que dijo que no lo iba a permitir nunca jamás. Precisamente son de las inconsistencias que lo van a marcar si no sabe rectificar a tiempo. Y yo sí creo que aún es tiempo de que él rectifique, porque de lo que se trata es de que le vaya bien a México. Y necesitamos que asuma su responsabilidad de ser presidente y que sea un buen presidente. Pero para lograrlo tiene que entender qué es la unidad nacional, qué es la suma de expresiones y visiones de toda la sociedad, las que debe de él encabezar
y no su visión. A ver, Dante, me da flojera enumerar todas las estupideces que ha hecho el presidente. Ya las conocemos todos. Desde el aeropuerto, que dijo que se quitaba porque había corrupción y nunca demandó ni a una hormiga, y que hizo una encuesta patito con gentes que nunca vuelan, etc. En ese caso fue consulta a modo. A modo, sí. Desde eso hasta el desempleo, hasta el COVID pésimamente manejado, que ya vamos en 550,000 mexicanos muertos y yo le echo la culpa a Elías López-Gatell. Desde hasta, lo primero que hizo fue aplicar la regla 1 del populismo: divida y vencerás. Peña Nieto nos dejó inconformes, pinche Peña Nieto, bla, 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 lo que quieras, ¿no? Pero él llegó a dividir y vencer. Hay fifís y hay chairos y se joden. Y el que no está conmigo está contra de mí. Pues eso no es querer y unir a los mexicanos. Claro, es parte del problema que ha tenido su ejercicio, y además en lo personal se lo he señalado. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de insistir en que rectifique el camino desde nuestro punto de vista equivocado, porque se lo hemos dicho de muchas formas. Incluso mi presencia como senador de la República me ha permitido en la tribuna le soltaste una madriza, referirme a acciones en las que él, desde mi punto de vista, está equivocado, porque violenta la propia Constitución que juró guardar y hacer guardar. Y en ese sentido, nosotros le hemos planteado la conveniencia para el país de buscar la construcción de amplios consensos, y esto va a ser para bien de México y de su propio gobierno. La disfunción que hay con Andrés Manuel es que está trabajando para estar en la historia del país, y quienes son héroes no trabajaron para ser héroes. Obvio. Es la circunstancia, el destino y los resultados los que los ubican en un pedestal que es un altar de la patria, donde tenemos a las mexicanas y mexicanos más distinguidos, pero no porque se consideraran a sí mismos estar en esos pedestales. Claro. Y la dimensión que le quiere dar a la transformación que pretende realizar y que no se está concretando precisamente porque se polariza, como tú bien lo dices, al país, es lo que lo tiene desde mi punto de vista perturbado. Mira, siempre te enseñan en el IPADE, me lo enseñaron, y además tiene mucho sentido común. La persona que busca ser famosa no lo va a hacer. La persona que busca ser rico no lo va a hacer. La persona que se levanta en la mañana a hacer el trabajo que quiere, lo mejor que puede, con el amor que le tiene a su trabajo, muerto de risa, va a tener un éxito impresionante. Y va a tener más dinero y va a tener la fama que sea necesaria. Andrés Manuel contó una historia en reversa. Yo invento la cuarta, yo voy a ser el generador de la cuarta transformación, y yo voy a ser de los chingones que va a estar al lado de Madero y Benito Juárez. Nadie le dijo: presidente, así no es. Primero acaba y luego vemos cómo terminaste. No lo entendió. Bueno, esencialmente estoy convencido de que es el resultado, y como lo acabas de decir, todo ejercicio tiene un inicio y un fin, y la evaluación no se da en la pirotecnia del inicio. Claro, nunca. Sino en las celebraciones del final, de la conclusión. Créeme que en lo personal aspiro a ver un México con enormes posibilidades de éxito, pero para que el país se reoriente verdaderamente, tiene que dialogar con todos los sectores. Si no hay diálogo constructivo con todos los emprendedores de México, va a ser muy difícil que se reactive la economía, porque
no lo van a generar el empleo que requiere el país las grandes corporaciones que ahora por la innovación tecnológica limitan las potencialidades de generación de empleo. Son los micro, pequeños y medianos empresarios los que tienen las posibilidades de generar los empleos que permitan la reactivación económica. Por supuesto. Y eso debe estar claro. En alguna ocasión le he dicho al presidente que él sigue dialogando con lo que antes él mismo calificaba con la mafia del poder. Y esos hombres o esos empresarios sí generan empleos, pero si no hay certidumbre en la inversión, no van a seguir generando empleos. Pero los otros, los emprendedores, mujeres y hombres que tienen deseos de triunfar para llevarle a sus familias el sustento correcto y creciente al que tienen derecho, no están encontrando condiciones ni políticas públicas que los respalden y consecuentemente están desencantados, desanimados. Y si hay desánimo, no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo se generan condiciones para la inseguridad y para el quebranto de la paz social. Obvio. Entonces tenemos que darle dimensión a lo que significa trabajar en armonía desde el gobierno para impulsar el desarrollo del país. A mí me dijeron gente de Morena en el gabinete que el presidente oye pero no escucha a sus colaboradores. Y yo creo que a ti te oye pero no te escucho tampoco. Bueno, son otros momentos. En aquellos años en los que transitamos juntos, no tan solo me tenía que escuchar, sino nos tenía que atender. No, ahorita. Yo decía en aquellos años. No, en esto. Que además se hubieran dado ejercicios totalmente diferentes por razones que no viene al caso en este momento explicar. Pero en este momento, pues no dialogo con él. Mi presencia es frenando iniciativas descabelladas, como por ejemplo cuando quería que la revocación de mandato fuera simultáneo al proceso electoral. Sí. Fue Movimiento Ciudadano el primero que levantó y dijo que eso no se iba a permitir. Entre otras razones porque el propio presidente se confunde. Él más que revocación de mandato entiende que es una convocatoria a ratificación de mandato. El mandato se otorga una sola vez, que es al inicio del gobierno, y solamente se revoca si la sociedad advierte que no está cumpliendo bien con su función. En lo personal, y lo digo con todas sus palabras, nosotros no estamos pensando en revocarle el poder a López Obrador porque sería caer en su juego de dividir a la población en dos partes. No, y recuerden ustedes sacrificado. Y recuerden ustedes que en el siglo XIX fue la confrontación en la que él siempre imagina estar, la que trajo como resultado profundas divisiones que arrojaron la pérdida de la mitad del territorio nacional, invasiones extranjeras y sobre todo que dio paso a la generación de una dictadura. 3 aspectos que no pueden ser alentados por nadie que conozca la historia del país. Y nosotros por eso insistimos en la convocatoria que se convierta en el presidente que él soñaba ser, pero que no está construyendo. Porque él siempre pensó que había que darle condiciones de vida, prosperidad, salario digno a los trabajadores. Pero si sigue con esas actitudes excluyentes, de agravio a todos los que no piensan con él, que son la mayoría de los sectores de clase media, que han tenido oportunidad de estudiar, que tienen posibilidad de ser de los directivos de la conducción del aparato productivo, académico, científico, tecnológico, deportivo de este país, si él no se da cuenta que esos mexicanos quieren que le vaya bien a él, pero no coinciden con la forma en que está conduciendo el país, desde luego que le daremos un golpe brutal al futuro de México. ¿Cuál ha sido tu éxito de el movimiento? No, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Se juntan PAN, PRI, PRD
como partido, como bloque de oposición, para no permitir que Morena vuelva a ser mayoría en el Congreso de los Diputados. Tu partido era importantísimo que se junte con esos cuatro para que sean el verdadero bloque opositor. Pero, desde el punto de vista de la gente que dice, pinche movimiento social, porque no se juntó, ¿me entiendes? Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué no te juntaste, y vas increíblemente bien solo en Guadalajara, en Jalisco y en Nuevo León? Y en Campeche y en muchos lugares del país. Digo, vamos ganando también en Campeche. Pero también vamos adelante y de manera muy relevante en Nezahualcóyotl. Ciudad Nezahualcóyotl es por población un centro municipal más grande que varias entidades del país. Claro. Pero vamos a entrar a la profundidad del tema que tú tocas. Sí. En primer lugar, nosotros aportamos nuestros votos y nuestra participación para que 15 gobernadores lo fueran, precisamente derrotando a los candidatos del PRI. No existía Morena. Claro. Esos 15 estados no hicieron cosas diferentes. Nada más hacían que no estuviera el PRI. Pero sus prácticas de gobierno y sus mecanismos fueron los mismos. Eso por una parte. Por otra, nosotros estamos convencidos que la sociedad nacional se ha pronunciado. Y lo que ha dicho la sociedad nacional es que no quería el PRI con el que antes se le ganaba, cuando se les quitaban gubernaturas, cuando se les quitó incluso la presidencia de la República, pero ha dicho también que no en muchas entidades a lo que han hecho otros partidos. Y ahora resulta que los que antes eran adversarios se han tomado la decisión de unirse para decir que quieren que no suceda en la próxima legislatura lo de ahorita, lo que en esta legislatura le han dado a Andrés Manuel. Sí. Perdón que lo diga con todas sus palabras. La regresión más importante en México es la contrarreforma en los derechos humanos, que se dio en la reforma al artículo 19 constitucional. Para mí es importante que el amplio auditorio que tienes sepa que el artículo 19 constitucional permitió incluir como delitos con prisión preventiva a delitos que antes podían librarse en libertad. La de María de los Ángeles. Entre otros, permitió que los delitos electorales los puedas meter en prisión preventiva. Claro que un juez tiene que verlo. Los delitos de fiscales, la defraudación fiscal, que tienes derecho a revisarlo en los tribunales civiles, administrativos y mercantiles, depende de las entidades. Ahora, si el Estado quiere, puede presentar querellas penales. Entonces, si tú vas por una parte a pelear contra el SAT y por otra parte la autoridad dice, juez, corre el riesgo de fuga, mételo a la cárcel. Entonces, tiene el poder público dos instrumentos para, por un lado, combatir con cárcel a su oposición política y por el otro lado, darle un estate quieto al sector empresarial que quiera participar. Y esas facultades excesivas y abusivas se las dieron los legisladores del PRI y del PAN. ¿Cuándo? El 6 de diciembre ¿Ahorita? fue una. ¿Ahorita? El 6 de diciembre del 2018 se la dieron. O sea, esa reforma a los 5 de días. A los 6. ¿Por qué? Porque muchos de los dirigentes tradicionales acostumbrados a negociar tras bambalinas, que no conocían a Andrés Manuel, pensaron que de esa manera, al demostrarse como históricamente lo han sido, obsequiosos, iban a tener del presidente de la República alguna consideración. Lo que pasa es que no conocían a Andrés. Andrés siempre estás en deuda con él, porque lo importante es lo que sigue. Lo caído, caído, como dicen los refranes populares. Y así se dio también en la captura del Poder Judicial
con la reforma que se aprobó el 27 de noviembre del año pasado, donde la única fuerza de oposición que votó en contra fue Movimiento Ciudadano, y en donde le permitían al presidente de la Corte darle facultades excesivas al Consejo de la Judicatura, que está integrado, para que el auditorio lo sepa, por 2 consejeros propuestos por el Senado de la República, que en este caso fueron propuestos por Andrés Manuel, por el consejero representante del titular del Poder Ejecutivo y por 3 consejeros propuestos por la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero que en todos los casos lo preside el presidente de la Corte. Esta reforma tiene consecuencias, porque el Consejo de la Judicatura puede inhibir y limitar la autonomía, imparcialidad o independencia de jueces y magistrados que no sean a modo del presidente de la República, como ya lo ha intentado cuando los jueces dictan resoluciones contrarias a lo que imagina que debe de ser la aplicación del Estado de Derecho de acuerdo a lo que advierte el presidente de la República. Y esto únicamente fue combatido por Movimiento Ciudadano. Posteriormente, este año, se aprobaron las leyes que el presidente de la Corte, sin consultarlas, ni con los ministros, ni con los magistrados, ni con los jueces, ni con los académicos e investigadores de ciencias jurídicas, ni con los litigantes, construida en 4 paredes, le llevó al presidente de la República, que las hizo suyas y así las mandó al Congreso. Reformas. Ya me explicaste. Reformas que permiten el empoderamiento del presidente de la Corte, que solamente con el voto del presidente, del consejero del Poder Ejecutivo y los 2 consejeros del Poder Legislativo hacen 4 de 7. Institución, Consejo de la Judicatura, que tiene facultades disciplinarias para los jueces, que tiene capacidad para decidir su ubicación o remoción e incluso sanción, y paradójicamente sin derecho a defensa, es decir, en casa del herrero, asadón de palo. Y esto que digo, que es verdaderamente grave, tiene soporte en lo que el propio presidente de la República hizo público. Recuerden que él siempre ha dicho que su pecho no es bodega. Y él, cuando se aprueba la llamada hoy Ley Saldívar, que consiste en un transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permitiría, de acuerdo a lo que dice el texto, ampliar por 2 años el término de ejercicio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros nombrados, en este caso, por el Poder Legislativo. Situación que choca frontalmente con lo establecido en la Constitución General de la República. ¿Por qué lo mandan? Permíteme, con el poder que da al presidente de la Corte un periodo de 4 años sin poder ser reelecto. Pero lo verdaderamente trágico no es la posición de confrontación que se puede tener o no, sino que el presidente de la República, conociendo el desvío constitucional de esa norma, cuando los intelectuales, académicos, universitarios, procuradores de justicia y académicos y litigantes se pronunciaron en contra de esa norma, el presidente de la República, en una de sus mañaneras, dice que la ve bien porque él tiene confianza en el presidente de la Corte y es correcto que se amplíe por 2 años su periodo. Ahí no hay ninguna evidencia de que hay sometimiento del presidente de la Corte a lo que dice el presidente de la República. No. Y en el ínterin hubo adicionalmente un ejercicio pleno de subordinación
cuando es el propio presidente de la Corte el que inicia el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de la República en contra de la pregunta indebida para someter a juicio a los expresidentes. Y es indebida por una sola razón, porque si hay pruebas contra ellos, que se tiene que actuar conforme al marco legal. Claro. La justicia no es discrecional, claro, simplemente se aplica. Y en ese sentido el presidente, con una pregunta terriblemente mal redactada, donde quería confundir, recuerden ustedes, que el presidente decía, yo no voy a decidir nada, que decida el pueblo. Cuando no se forman o no se conforman todas las formalidades que establece la ley y no se integra el millón de mexicanos que podría solicitar la consulta popular, él toma la decisión, contrario a lo que había dicho, de sí presentar una una consulta con una pregunta mal planteada. El presidente de la Corte inicia diciendo que hay que replantear la pregunta, porque efectivamente la ley establece que un determinado número de mexicanos, que vienen siendo 1 millón, tienen que solicitar formalmente la pregunta. Y la Corte puede replantearla porque no se podría reconsultar a 1 millón de mexicanos. Claro. Sin embargo, al amparo de esa decisión que está en la ley, el presidente de la Corte dice, le vamos a replantear la pregunta del presidente. Imagínense ustedes que aparte del pueblo que tiene derecho a consulta popular, también tienen las preguntas que formulen las cámaras, la de diputados y senadores, y el titular del Poder Ejecutivo, pero que no sean capaces ni el Poder Legislativo ni el titular del Poder Ejecutivo de hacer bien una pregunta, por favor. Entonces, al margen de la legalidad, se le dio la vuelta y se permitió que el presidente de la República pudiera sacar adelante su arbitraria consulta. Y esto es grave. Y nosotros también señalamos eso en el Congreso. Y nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando en lo personal, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, hemos planteado que no se puede permitir por parte del presidente de la República la captura del Poder Judicial, porque es un acto de traición a la patria. Va por ella. Y lo voy a explicar. Existen en México 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial guarda los equilibrios entre poderes, pero además sirve para garantizar los derechos plenos de libertad y de patrimonio a los ciudadanos, personas físicas o a las organizaciones morales que son las empresas. Necesitamos por ello tener un poder judicial independiente, obvio, autónomo y que tenga la certeza de que el aparato del Estado respeta sus decisiones como cabales intérpretes de la Constitución. Por ningún motivo podemos aceptar que un poder capture a otro poder porque la Constitución lo prohíbe. Y Andrés Manuel es lo que quiere. Por eso dice, no, es que el presidente de la Corte tiene mi confianza. Si no se trata de que tenga su confianza. ¿Qué me importa? Se trata de que tenga la confianza de sus pares. Claro. A quienes no ha salido a defender, y esto lo digo con todas las de la ley, cuando el presidente dijo que si no votan ese artículo transitorio inconstitucional, serán corruptos. Sí, sí. Es decir, está descalificando ex ante a los ministros de la Corte si no le dan la razón a una sin razón e inconstitucionalidad. Si la Corte es constitucional, no puede violar la Constitución. Y el acabose es cuando el ministro presidente dice, como yo estoy en ese rejuego, no voy a votar. Eso es un acto de irresponsabilidad constitucional por la siguiente razón.
él tiene que votar. Para que el auditorio que nos escucha lo sepa, son declaradas inconstitucionales las normas que tienen 8 votos. ¿A poco? De 11 votos, es decir, hay 3 votos que si no se logran esos 8, en sí mismo no procede la reforma. Pero es un tipo de reforma no, perdón. que todos deben aprobar, no jodas. No, permiten. La acción inconstitucional debe proceder. Sin embargo, él dice, yo no voy a votar, entonces ya serían 10 votos, nada más faltarían 2. No, el suyo sería ex ante en contra de modificar la aberración. Y no, de lo que se trata es que también asuma su responsabilidad histórica y se pronuncie ante la ciudadanía. Claro. Yo no tengo ninguna duda que hasta él tendrá que votar por la inconstitucionalidad de una norma que le parece muy bien al presidente de la República, que aprobaron, perdón que lo diga, pero lo aprobaron, y ahí están, con votos del PRI y del PAN. Que la Cámara de Diputados fue de otra manera es otra historia. Y después, porque ahí ya había bloque de contención, pero después que el presidente sabía que era inconstitucional, permitir que Morena y sus aliados aprobaran en la Cámara de Diputados esa acción inconstitucional y que además, esa norma inconstitucional fue el día que el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que va más allá de los partidos políticos, muy valiente, levantó la voz para decir que no se puede quebrantar el orden constitucional. Claro. Por eso nos tocó en suerte a su amigo Dante Delgado, en el Senado, y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo levantar la voz en el mismo sentido. ¿Qué lectura le das a este comportamiento del presidente y de Morena? O sea, ¿qué lectura le das sabiendo que hay cosas que no debes hacer y no puedes hacer, las haces a fuerza? Bueno, pues es o sea, ¿a qué le tiran? Si tú me dices que no va a ser un Venezuela. Bueno, en primer lugar porque no lo vamos a permitir. ¿Cómo no lo vas a permitir? No lo si vamos el ejército está con el presidente, no mames. No. Perdón, el ejército tiene lealtad al presidente, lealtad a las instituciones y gran lealtad, así lo dice la ley, a la patria. A la patria. Y la patria somos todos. Claro. No es nada más uno, el presidente. El presidente es el depositario de la confianza de la ciudadanía en las jornadas electorales. Por eso es la democracia electoral. Claro. Pero hay otra democracia, que es la que tú ejerces con este programa. Sí. Y que muchas mexicanas y mexicanos tenemos que fortalecer en nuestra acción diaria, que es la democracia participativa. Sí. Movimiento Ciudadano está convencido que más allá de las formas tradicionales de democracia electoral que han degradado en democracia electorera, está la participación de la ciudadanía en una auténtica democracia participativa, que es en todos los campos, que es elevar el nivel de participación de la gente con una clara cultura popular, que abandere las causas que le son propias, en cultura, en educación, en desarrollo económico, en participación ciudadana, en respeto al medio ambiente, en desarrollo económico, es decir, en el respeto a los derechos humanos de las personas. En eso cree Dante Delgado y por eso lucha Movimiento Ciudadano. No, bueno, se nota. ¿Por qué han tenido tanto éxito tú? Bueno, entre otras razones... Inesperado, porque Andrés quiere descabezar a todos los dirigentes políticos nacionales y regionales del país. Esa es su lucha diaria. ¿De todos los partidos? De todos los partidos y contra todos los que no sean de acuerdo a lo que él cree, quiere descabezarlos. Lo está haciendo, usando facciosamente la ley. O sea, el güero se salvó. Incluso haciendo lo que a él le hacían. Sí. Esa es la mayor contradicción. Sí. Hubo uso faccioso de la ley en el 2005 para su desafuero. Y hubo uso faccioso de la ley en el fraude electoral del 2006, que para mí lo hubo. No es una declaración, lo advertí. A mí me tocó el honor de ser presidente de la Comisión Estatal Electoral y advertí ahí, en ese momento además, fui senador de mayoría por Veracruz, esa elección la gané, y vi los resultados
del PREP cómo estaban articulando un fraude electoral. Por ahí un exdirigente del INE dice que fue el primero en que lo dijo, pero no es porque yo haya querido, se veía claramente que lo estaban haciendo. Pues todo eso ya se le olvidó y ahora quiere él hacer las mismas prácticas de las que él fue víctima. Y eso me recuerda a Porfirio Díaz, cuando se levanta después del fallido plan de la Noria con el plan de Tustepec y dice como lema que se respete la no reelección y esta será la última revolución. Y él solamente violó su principio y su precepto 7 veces. Sí. Pero con el paréntesis que tuvo ahí Manuel González, su compadre, 4 años de presidente, 34 años después, tiene que huir del país precisamente porque se exigía el cumplimiento de esa norma. Andrés le ha ofrecido a la gente que vamos a vivir un estado de bienestar que no le está construyendo. Yo no soy de los que piensa que tiene que huir del país, entre otras razones, al término de su administración, porque aún está en tiempo de que haga bien las cosas, pero tiene que reflexionar. Nada sería mejor que reciba un chingazo en junio y advierta la necesidad de darle una rectificada a las políticas que está utilizando. Yo no creo, Dante. Yo creo que anda muy en la necia. Yo creo que va a tener muchos corajes si no gana la mayoría relativa o absoluta, porque él tiene un plan muy claro en su cabeza y al momento que él no puede llevar a cabo su plan, como plan, pues ya se jodió, o sea, va a estar muy nervioso y de muy mal humor. Bueno, eso ya está. Más. No por eso, pero eso ya está. Pero no es problema de nosotros, es problema de él y de su salud. Pero lo que sí vamos a dejar muy claro en tu programa es que nosotros, Movimiento Ciudadano, y en particular Dante Delgado, no vamos a permitir que él lleve más allá de lo que la Constitución establece como facultades para el presidente de la República. Pues no lo vamos a permitir. Y por eso tenemos que levantar la voz. Cuenta con Atypical TV, que tampoco lo vamos a permitir, por supuesto. Y quieres que te diga, serán millones de mexicanos. Muchos. Lo que pasa es que también hay necesidad, en su caso, de hacer la convocatoria. Pero que quede claro, nosotros no somos golpistas. No, hombre. Hay quienes creen que para que las cosas se corrijan, están pensando, que termine como han terminado todos los presidentes. La exigencia de Movimiento Ciudadano es que sea un buen presidente. Ha tenido todo para hacerlo. Si tuvo la mitad de la votación a su favor, pues qué trabajo le cuesta conquistar la solidaridad de la otra mitad. Que cambios en este país hacen falta. Claro, necesitamos un mejor estado de bienestar. Sin duda. Necesitamos mejores instituciones públicas. Combate a la pobreza. Necesitamos, pero a fondo. Claro. Combate a la pobreza. Claro. Rescatar nuestras raíces culturales. Impulsar el desarrollo. Caminar más deprisa. Todo eso es posible. Y además se puede lograr con la concurrencia de todos los sectores. Y el que falle, pues están los tribunales, pero tribunales imparciales. Aplicación de las normas apegadas a procedimientos constitucionales y legales, no al ejercicio abusivo del poder y mucho menos a la impunidad que en este momento él está pensando que puede tener como instrumentos de operación política. Yo tengo amigos empresarios grandes, muy grandes y medianos y pequeños. Tengo mucha fortuna. Los 3 no invierten un centavo hasta después de la elección. Y si dicen que gana otra vez mayoría relativa o absoluta, no invierten un quinto. Bueno, pero mira... Ya me lo han dicho de diferentes segmentos de industria. Sí. Y además sería consecuente con sus intereses. Claro. Pero hay que lograr, y es la responsabilidad que tiene un titular del Poder Ejecutivo, armonizar todos los intereses. Y los intereses de la patria están por encima de intereses pero te da tole y tamales y te dice sí y te manda al carajo. Bueno, no los ha fumado Dante Delgado. Bueno, pero me dejas ¿Sí? Pero frente a todo ese escenario que se tiene, hay muchos actores relevantes de la vida del país
que en lugar de imaginar formas novedosas, creativas, que puedan, en su caso, frenar eso con lo que no están de acuerdo, se imaginan que es resucitar a muertos como lo vas a lograr. Es ahí donde está de manera frontal la contradicción que tenemos nosotros con la forma en que muchos han pensado que van a rescatar. Desde luego que hubiera sido mucho más sencillo construir un ejercicio en el que todos los partidos hubieran participado solos, a imaginar que la única forma era juntarlos. Eso es un error grave, porque es volver a caer en el juego que plantea Andrés Manuel. Él es el que ha planteado conservadores y liberales. Él hubiera estado feliz que de los 10 partidos que existen en México, Morena ha logrado que 5 giren en torno a él. Hay otros 3 que dijeron que están enfrente y queda Movimiento Ciudadano. ¿Por qué vamos a caer en el juego de Andrés Manuel? No hay que olvidar que él es muy mañoso y que él conoce la operación del sistema político mexicano. Sí. Por eso ha jugado con los gobernadores. Por eso ha creado superdelegados. Por eso no le da su lugar a los presidentes municipales. ¿Por qué? Está regresando a un centralismo atroz. ¿Pero por qué? A un autoritarismo. Porque no quiere que se conformen fuerzas regionales que sean capaces de competirle. Por eso la andanada contra un gobernador que, por cierto, es impresentable, pero en este caso, como el de Tamaulipas, que ha hecho lo mismo en Tamaulipas, por cierto, abuso de poder. Por eso, lastimar a dirigentes simplemente en sus propios mensajes, hacer que aparezcan en nota roja, en nota amarilla. Él lo alienta desde Palacio, descabezando dirigencias políticas. Frente a todo eso, la gente, los que no conocen de política, dijeron, no, pues hay que juntarlos a todos porque así. Y eso es lo que quería Andrés, para meter a todos en una bolsa, para que su discurso sea más simple. Precisamente por eso, nosotros creíamos que todos los partidos tenían que ir solos. El resultado electoral hubiera permitido que se consolidara cada partido donde tendría que consolidarse, y no lo que hicieron. Va por México le prestó muchos candidatos a Morena porque tenía candidatos impresentables. El PAN, el PRI, bueno, hasta Movimiento Ciudadano nos ha quitado candidatos porque no tiene candidatos presentables. Sí, yo lo sé. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo ayudaron en su estrategia. ¿Qué ha hecho Movimiento Ciudadano? Darle la cara y decirle, frente a lo que tú quieres hacer, tienes una fuerza electoral que te conoce y que no va a permitir la captura de los poderes más allá de las facultades constitucionales que tienes. Ese es el mensaje, Andrés Manuel. ¿Y por qué el candidato Bulls en Sonora el lunes renunció para irse con Gándara? Bueno, entre otras razones... ¿Se llama Gándara? Sí, pero entre otras razones lo que sucede, recuerden ustedes, hubo un trágico asesinato el jueves. Horrible. De nuestro candidato a presidente municipal. Sí, lo siento mucho, por cierto. Mucho. Abel Murrieta, un hombre cabal. Cabal total. Que tenía además una trayectoria impecable. Sí. Un verdadero servicio a la comunidad. Sí. Fue responsable de seguridad en el municipio de Cajeme. Fue procurador de justicia del Estado con 2 gobernadores de partidos diferentes. Y además el abogado de la familia Levarón en todo el drama que se vivió hace menos de 2 años. Y además un hombre resuelto en los spots, si tú me lo permites, después te lo paso, donde decía, no le tengo temor, vamos a poner orden. Y ese orden que él quería poner fue mancillado y lastimado por gente oscura, que el último. Sí, caray. Hemos ido la semana anterior con su familia, con el propio Ricardo Bursi, con todos los cuadros de Movimiento Ciudadano, que son nuevos cuadros de dirección política, que están dispuestos a dar la cara frente a los cuadros históricos y tradicionales. Pero ¿qué sucede? Muchos que creen que la forma es sacar el proyecto en contra de Andrés por Va por México, pues rodearon a la familia.
lo presionaron en condiciones donde va de por medio la vida. Pues sí. Incluso había habido amenazas, y él lo dice. Yo incluso, antes de que tomara su decisión, habló conmigo y me dijo, Dante, es que mi familia y las presiones, y yo creo que hay que recuperar la paz. Digo, no es así, Ricardo. Yo no coincido con su valoración. Sin embargo, las circunstancias de este momento hacen que seamos respetuosos de su decisión, pero Movimiento Ciudadano no la comparte. Nosotros estamos construyendo un proyecto y tenemos la obligación, en congruencia, de respaldar las candidaturas de mucha gente que ha venido trabajando muchos meses, muchos de ellos invitados por usted, para que den la cara y busquen los nuevos liderazgos que está exigiendo Sonora. Y precisamente por ello, nosotros vamos con todo, vamos a construir un proyecto en donde la realidad se va a imponer a la imaginación. Y muchos imaginan que es posible sumar a quienes se han dado con todo en Sonora, como ha sido el PRI y el PAN. Muchas personas no coinciden en eso. Y estoy seguro que el presidente de la República se frota las manos cuando ve que PRI y PAN están juntos. Movimiento Ciudadano no se frota las manos, pero lamenta tanta ingenuidad política. Lamentablemente ha habido mucha ingenuidad política. No son los mecanismos, no son las formas, y además al que le debemos de tener respeto es a la sociedad, a los ciudadanos, mujeres y hombres que desean construir un proyecto diferente, que no les pareció el que se construyó por el PRI, por el PAN, este mismo siglo, que tuvieron 2 veces oportunidad de gobernar. Y no les ha parecido, como a nosotros, la práctica de gobierno de un PRI que llegó al poder porque pensaban que podía recuperarse, y de un Morena que está llevando al país a una verdadera polarización y confrontación terrible, que debemos de evitar con inteligencia, porque si no, será caer en el juego que está alentando a Andrés Manuel López Obrador. Dante, a partir del triunfo de Andrés Manuel, ¿estamos viviendo una nueva historia política en México o nada más una pausa? Pues es una pausa, porque acuérdate que la niñez, la juventud y los cargos públicos son temas del tiempo. Tú y yo nos acordamos cuando íbamos al kinder, pero ya no vamos. Te acordamos cuando íbamos a la preparatoria, pero ya no estamos. Exacto. Y en mi caso me acuerdo cuando he ocupado cargos, pero ya no los tengo. Y le va a pasar lo mismo a Andrés, que recuerde que los cargos de elección popular que ha tenido fueron jefe de gobierno de la ciudad y se concluyó. Sí, y a este ya va a la mitad. Va a concluir. Y lo que nosotros queremos es que no concluya en acciones regresivas, no sea en condiciones trágicas y no sea en condiciones dolorosas para la sociedad. Nosotros queremos que Andrés Manuel rectifique y sea un buen presidente. Yo creo Tiene que todavía México tiempo para hacerlo. Tiene todavía tiempo para hacerlo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero ahí estaremos nosotros para impedir que actúe con abuso de poder como lo está haciendo y pensando que el poder da impunidad, porque nosotros no podemos tolerar ni abuso de poder ni impunidad, así sea la del presidente de la República. Yo te pido a nombre de muchísimos millones de mexicanos que por favor lo hagan. Ustedes. Pues ahí estamos. Es nuestra obligación. Tenemos que dar la cara por la sociedad y lo vamos a hacer. Una última pregunta. El metro. ¿No pasó nada? Llevaron a Eugenia de León a cantar las mañanitas con la mamá. Hay una tragedia que a las reportajes Atípical está haciendo ahorita, porque la señora que perdió al hijo y demás, y al marido que se enfermó, la han amenazado el gobierno de la Sheinbaum, que no les da más que 40,000 pesos y más vale que se calle la boca, y la han amenazado feo. Estamos haciendo un reportaje al respecto. Bueno, ¿qué onda? En el caso del metro, es una responsabilidad
que tienen los gobiernos surgidos a partir de que el ingeniero Cárdenas, un gran mexicano, sin duda, logra instalarse como el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México y que le dio pauta a que haya tenido gobiernos consecutivos. El presidente de la República normalmente le echa la culpa a todos. sí. Sin embargo, en este caso, esas obras han sido construidas por gobiernos que él mismo ha alentado y que, con los cuales él está identificado y comprometido. Y la decisión que tomó fue la de excluir su responsabilidad de informar y de comprometerse ante la sociedad, y mucho menos de responsabilizar con la ligereza que lo hace. Hace un momento, al inicio de la plática, comentabas el absurdo, enorme error de haber cancelado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que ha costado, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, más de 100,000 millones de pesos. O 300,000. Bueno, pero más de 100,000 millones. Ándale, más de 100,000 millones. Pero un país que tiene tantos problemas de pasivos, de deuda externa e interna, y además tantos saldos para atender, tantos pendientes con la sociedad, no puede darse esos lujos. Y él se lo dio arbitrariamente. Como tú lo dices, marcó negativamente a su gobierno de entrada, porque lo hizo, y esto hay que subrayarlo, sin facultades constitucionales. Claro. Porque era apenas presidente electo. Claro. Ahí hubo una abdicación del poder. Sí hubo. Por el presidente claro que lo anterior. Hubo. Bueno, ahora, en el caso del metro, con la habilidad que le caracteriza, no ha querido tocar el tema. Y precisamente por ello ha profundizado en temas electorales y en agravios a otros, porque él quiere llevar y conducir la conversación pública de este país. Sin embargo, en el caso del metro está equivocado por varias razones. Primero, porque fue una falla estructural. Segunda, porque hubo muertos, hay heridos, todavía muchos de ellos muy delicados. Muy. Y adicionalmente, porque se ha afectado a importantes sectores de la población a los que, ante la imposibilidad de tener un transporte masivo, ante la imposibilidad de tener una movilidad fluida y correcta, se les obliga a levantarse más temprano, a hacer más tiempo en trasladarse a sus negocios, a sus empleos, a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, y además se les obliga a disponer de tiempo que era para la recreación y el esparcimiento al regreso. Es más costoso adicionalmente lluvias, ese transporte, y adicionalmente, y por si fuera poco, es una afectación de todos los días y que va a ser una afectación por muchos meses y posiblemente años. Todo esto es algo que no había valorado Andrés Manuel a plenitud, y creo que tiene la obligación ética, política, de atender a las víctimas del metro. A ver, Dante, la última pregunta y te dejo ir. Shell hace 2 semanas vendió su refinería, creo que era en Filadelfia, del mismo tamaño que la de Dos Bocas, por $350 millones. Y además muy productiva y no sé qué. La vendió porque ya quiere conservar la energía limpia. Esa fue su razón principal. Nosotros estamos gastando entre 9,300 y 12,000 millones de dólares para construir una misma refinería del tamaño de la de Filadelfia para una industria que ya se está muriendo en 8 años máximo. ¿Cuál es la posición tuya y de Movimiento Ciudadano? Bueno, desde luego que hemos estado en contra de la construcción de la refinería de Dos Bocas por 2 razones. La primera, porque es contaminante. Claro. Y la segunda, porque está pésimamente ubicada. Se tuvieron que arrasar manglares y además
tiene posibilidades de ser afectada por huracanes y otras contingencias que se dan en un estado que es todo agua, como es Tabasco. Pero además, Andrés Manuel insiste en tener los ojos puestos en las energías fósiles, cuando los nuevos tiempos, la innovación tecnológica, la energía limpia, te hace que tengas puestos los ojos en las energías limpias, claro, que se generan de muchas formas. Ahí cerca, donde está construyendo Dos Bocas, podría tenerse, por lo que significa el istmo de Tehuantepec y toda la ventosa, una generación de energía eólica definitiva. En los desiertos de Sonora, Coahuila, Durango, mira cómo está. Podríamos tener la captación de energía, pero en proporciones enormes de electricidad, con paneles solares, más las nuevas formas de energía de las que México afortunadamente tiene un patrimonio litio y toda la innovación tecnológica que se está dando todos los días en el uso de diferentes tipos de minerales. Por eso resulta tan extraño que Andrés se quede siempre con los ojos puestos en el siglo XX y en el siglo XIX. De verdad, qué bueno que estemos luchando por la soberanía del país. Todos queremos la soberanía del país, pero hubo mucho tiempo en que la soberanía del país era únicamente la demarcación de la inviolabilidad de su territorio, de sus yacimientos. Ahora la defensa de la soberanía es la capacidad de innovar, de que el talento mexicano esté al servicio de los mexicanos y de todo el mundo. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano sí cree que se tienen que aplicar políticas de control en la energía por una parte, pero por otra, con la innovación tecnológica por otra. No podemos pensar que solamente regulando vas a hacer que este país tenga mejores condiciones de desarrollo. Tiene que ser innovando. Y la innovación no puede ser limitada, y mucho menos frenada por mentes de burócratas insensibles que no tienen visión de futuro ni de grandeza. Ignorantes, ¿no? Bueno, Dante, es una de las tragedias también del país cuando él dice que prefiere 10%. Sí, eso es el primer acto de honestidad, es no aceptar un cargo para el que estás impreparado. Claro, bravo. Gracias, Dante. Estás en tu casa. Gracias. Cuenta siempre con Atypical y te deseo mucho éxito en la elección. Gracias. Y a Atypical, muchos éxitos. A Carlos Alarraqui, gracias por tu generosidad. Y a mis amigas y amigos que me dan la oportunidad de recibirme en sus hogares, pues crucen el águila de Movimiento Ciudadano. Gracias.